Aquí en Hechos capítulo 1 y en capítulo 2 vemos a Cristo hablando a los apóstoles, a los discípulos, animándoles a esperar el poder del Espíritu Santo. En los últimos mensajes hemos hablado de la muerte de Cristo, cuando Él murió en la cruz y donde Él nos promete el perdón de los pecados y murió para resolver el problema del pecado en la humanidad, salvándonos de nuestro pecado. Vimos también su resurrección, donde Él demostró que fue recibido por el Padre su obra en la cruz. Luego Él habló con los discípulos, los reconcilió con Él, los restauró a ellos, enseñándoles que deberían seguir predicando este mensaje. No hubo un cambio en el plan de Dios, en el plan de Cristo en cuanto a la salvación. Y en Hechos capítulo 1 y en capítulo 2, vemos Él proveyendo la promesa del Espíritu Santo y el poder de Dios para poder compartir ese mensaje, no solamente a Jerusalén, a Israel. Era un mensaje que debería llegar hasta lo último de la tierra, a cada ser humano. Y que Él estaba prometiendo a los discípulos que Él les iba a dar el poder de poder esparcir ese mensaje y compartir ese mensaje a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, en su muerte en la cruz por nosotros, creyendo en su resurrección, nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Quizás a uno le cae un poco sorprendente el hecho de que podemos cantar con seguridad, que tenemos todos nuestros pecados limpios y perdonados, pasado, presente, futuro, que podemos estar seguros de ir al cielo. Pero no es algo que una iglesia inventó, no es un mensaje que un predicador o un pastor inventó, es la misma palabra de Dios. Y este maravilloso mensaje debería ser compartido con otras personas. ¿Cómo podemos compartirlo? Con el poder del Espíritu Santo. Lo que Él va a hacer en su iglesia, en los creyentes, va a mandar el Espíritu Santo para que Él more en ellos permanentemente y que les dé ese poder. Si usted en esta mañana conoce a Cristo y tiene el perdón de sus pecados, tiene la salvación, Dios mismo mora en su vida, en su cuerpo, en su corazón, en su mente, en todo aspecto de su vida. Y quiere guiar tu vida, quiere darte poder, quiere darte sabiduría para poder compartir este mensaje maravilloso a sus compañeros, a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos. Cristo cumplió con la obra de salvación y nos ha dado el poder de compartir este mensaje a otros. Vemos el poder y ministerio del Espíritu Santo. Primero vemos la promesa del Espíritu Santo. Mire versículo 7, lo que Él dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Uno de los propósitos principales de la promesa del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo, es darnos poder
para poder compartir este mensaje de salvación. Él dijo, recibiréis poder. En ese momento no poseían el Espíritu Santo, no estaban morando en ellos, no tenían el poder del Espíritu Santo obrando en ellos para poder testificar, para poder hablar a otros. La gente no se convierte a Cristo simplemente a través de algunos argumentos, de algunas enseñanzas, de algún testimonio. El Espíritu Santo tiene que obrar convirtiendo la persona en un hijo de Dios, limpiándolos, respondiendo a su fe y su creencia en Cristo. Él prometió que el Espíritu Santo iba a venir y que iba a morar en ellos. Él prometió su poder espiritual en su cuerpo para poder compartir el mensaje. Y no era una promesa simplemente para algunos líderes, algunos apóstoles, algunos discípulos importantes. Es una promesa, y vamos a verlo un poco más adelante, a todos que creen en Cristo como su Salvador personal, todos que poseen la salvación. Él iba a darles poder junto con el mensaje de poder compartirlo con otros y ver a alguien, ver la obra de Dios obrando en su vida para que se conviertan en hijos de Dios. Él comenzó esta obra a través de su muerte, y él iba a usar los apóstoles. Él quiere usar a sus hijos, no solamente a los apóstoles, pero todos que creyeron en Cristo a través de las generaciones poseen y reciben el poder del Espíritu Santo, la misma presencia del Espíritu Santo para poder compartir el mensaje. Él dio el mensaje y también dio el poder, equipándolos para poder compartir ese mensaje. Si usted conoce a Cristo, Dios le ha equipado a poder compartir la palabra, compartir el mensaje de salvación con otros. No hace falta, ayuda a entender y estudiar y profundizarse en el mensaje, pero si verdaderamente pudiste llegar a conocer a Cristo, tenés el conocimiento suficiente para poder compartir ese mensaje con otros. Y no solamente el conocimiento, pero el poder del Espíritu Santo. La promesa, Él prometió que iba a venir el Espíritu Santo de Dios. Ahora, en capítulo 2, vemos la venida del Espíritu Santo. Estaban ahí esperando, estaban orando, estaban esperando que Dios mandara su Espíritu. Miren capítulo 2 en versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahí en esa casa o en ese lugar había como 120 personas orando, esperando. Había como 120 personas ahí en ese lugar orando, esperando, pidiendo que Dios mande su Espíritu Santo. Y vemos en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo actuaba de una manera, pero Dios iba a hacer algo diferente a partir de este momento.
En el Antiguo Testamento existía el Espíritu Santo, pero Él venía sobre la gente y después se iba de la gente. Y Él vino sobre esa persona, lo usó, le dio mensajes y obró a través de él y después se retiraba. Hubo tiempos cuando Él vino sobre la gente y no solamente hubo un cambio de venir y ahora Él va a morar, Él iba a quedar permanentemente en esa persona, en ese verdadero Hijo de Dios. Había esos dos cambios. No vino sobre la persona simplemente, sino vino a morar dentro de esa persona. No vino por un tiempo para cumplir algún propósito, sino que vino a morar permanentemente en esa persona. Nosotros en este tiempo del Nuevo Testamento tenemos un gran privilegio. A partir del Nuevo Testamento tenemos un gran privilegio de tener a Dios morando en nuestra vida, en la forma del Espíritu Santo, guiándonos, instruyéndonos, ayudándonos a cumplir su obra, convenciéndonos de pecado, marcando cuando estamos actuando mal, pero dándonos poder para que cuando hablamos a otros del mensaje del Evangelio, no solamente compartir enseñanzas o argumentos, pero obrar en el corazón de esa persona, donde Él mismo está convenciendo a la persona de su pecado, de su necesidad de Cristo. No es una obra humana, no es algo que nosotros hacemos con los argumentos y enseñanzas y aún con el testimonio, sino que es la obra de Dios convenciéndoles. La presencia del Espíritu Santo, Él viene sobre nosotros, en nosotros y permanentemente en nosotros. Pero noten el día. Es importante los detalles en la palabra acerca del mismo día. Habla de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta que celebraban los judíos. Pascua era una fiesta cuando ellos recordaron su liberación de Egipto, donde tuvieron que matar al cordero, aplicar la sangre al dintel de la puerta en Egipto, y el ángel de la muerte pasó por encima, y al ver la sangre aplicada al dintel, a la entrada, pasaba la muerte y fueron rescatados o guardados de la muerte por la presencia de la sangre. Cuando Cristo murió en la cruz, Él murió justamente en la fiesta de esa Pascua. ¿Por qué? Porque Él era el Cordero de Dios, el Cordero eterno. Desde que salieron de Egipto, durante años, cada año, celebraban la fiesta de la Pascua. A los 3 días después de la Pascua, Israel celebraba una segunda fiesta, la fiesta de los primeros frutos, donde sacaban de su cosecha y entregaba esa cosecha a Dios, agradecido por la bendición que Dios les daba. El día que Cristo resucitó de la muerte era la fiesta de los primeros frutos. Y dice en 1 Corintios 15 que Cristo mismo es los primeros frutos. Espiritualmente, su resurrección es un ejemplo de lo que nos va a pasar a nosotros. Y es el primero que resucitó de la muerte. Nosotros vamos a resucitar de la muerte si morimos un día y vamos a estar eternamente con Él
en un cuerpo resucitado. Ya el alma va a estar con él, pero el cuerpo resucitado. Estas fiestas eran simbólicos de alguna verdad espiritual. La Pascua, la salvación. La fiesta de los primeros frutos de la resurrección. Y Pentecostés, a los 50 días de la Pascua, celebraron siempre Pentecostés. Pente es 50. Pentecostés, 50 días. En ese día, ellos celebraban la entrega de la ley de Dios a Moisés en el monte de Sinaí. Para Israel, el día de Pentecostés era un día muy particular, muy especial, donde ellos recordaron lo que Dios les había dado, la ley. Ahora en Pentecostés, Dios eligió ese día para darles a ellos el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para compartir ese mensaje del Evangelio, para compartir la palabra de Dios al mundo. Miren versículo 2 de capítulo 2 de Hechos. Dice, de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hay mucha confusión por hoy en las iglesias acerca del don del Espíritu Santo, acerca de ese don de lenguas. Cuando estudiamos la palabra de Dios, en primer lugar, tenemos que entender que hablar en lenguas era hablar en un idioma. No tenemos el tiempo para estudiarlo y verlo detalladamente, pero como yo les venía diciendo, en Israel, durante las fiestas, había muchísima gente. Estas 3 fiestas que yo les nombraba, fiesta de Pascua, los primeros frutos y Pentecostés, eran fiestas donde Dios exigía la presencia de los que celebraban esa fiesta en Jerusalén mismo, en el templo, para participar de esas fiestas. Entonces venía de Israel y del mundo en ese tiempo, judíos que querían participar de esas fiestas de muchos países y muchísimos países donde no hablaban arameo, no hablaban judío, no hablaban el idioma que hablaban en Jerusalén. Y sin embargo, si usted lee Hechos capítulo 2, vas a ver, por ejemplo, en el versículo 11, que dice, hablando de gente que había ahí, cretenses y árabes, después de hablar de muchos otros lugares de Mesopotamia, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Por qué hablaban en otro idioma? Porque Dios quería que alcanzaran esos lugares con ese mensaje de salvación. ¿Por qué dio el Espíritu Santo? Para ser un testigo de la salvación en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Uno de los puntos principales, los propósitos principales de la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, viéndolo de la Escritura, es para que hablemos
a otros de Cristo. Si eso es su propósito, le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con alguien acerca de Cristo, acerca de la salvación? Si realmente somos hijos de Dios, debería ser un deseo nuestro de intentar convencer a otros a creer en Cristo como su Salvador. Buscar alguna oportunidad, buscar algún momento, buscar alguna entrada en alguna conversación. No se desanimen. A veces uno mira, pastor, hace mucho que no hablo con alguien de Cristo. Entiendo que es fácil a veces involucrarnos en la vida, en las cosas. Pídele a Dios que te dé una oportunidad. Aprendamos a buscar alguna oportunidad de hablar a otro de Cristo. Uno de los privilegios y los grandes gozos de un matrimonio es cuando tienen hijos. Cuando viene el primer hijo, uno está re contento. Es un tema de mucho desánimo cuando un matrimonio no puede tener hijos y es triste. Uno de los grandes gozos de un verdadero creyente es multiplicarse. Es poder hablar a otro de Cristo y verlo entender el Evangelio, entender su necesidad de Cristo y poner personalmente su fe en Cristo. ¿Has tenido ese gozo en su vida? De ver a una persona conocer a Cristo y llegar a creer en Cristo como su Salvador. Eso es uno de los propósitos principales de tener al Espíritu Santo en nuestra vida. No para llamar la atención a nosotros, sino para ayudar a otros a conocer a Cristo. La venida del Espíritu Santo. Él vino en el tiempo, en el día de Pentecostés. Y Él vino para comenzar una obra de crear un nuevo hombre. Hasta ese momento, Dios trató a su pueblo, a Israel, a través del templo, los sacrificios, los sacerdotes. A partir de Pentecostés, todo cambió. Todo cambió porque ahí vemos el comienzo de su iglesia, donde Dios obró levantando hombres a predicar la palabra de Dios. Dice en el libro de 1 Corintios, en capítulo 12, dice así en versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este nuevo cuerpo, hecho de judíos y griegos, es la iglesia. Es un nuevo hombre, dice el libro de Efesios. Y la llegada del Espíritu Santo en Hechos 2 dio inicio a esa nueva obra del Espíritu Santo de formar su iglesia. Y un día Cristo va a venir a llevar a su iglesia a su presencia, y ahí estaremos siempre con el Señor. Es la promesa de la venida del Espíritu Santo. Él vino en el día de Pentecostés y se manifestó para comunicarse a la gente que Él estaba morando ahora y aclarando ese cambio, esa lengua de fuego arriba de su cabeza como un símbolo. Hoy día no se manifiesta en un fuego
arriba de la cabeza de la gente, Dios hizo algo especial para simbolizar lo que él estaba haciendo y lo hizo anotar en la palabra para que tengamos conocimiento de ese cambio. Antes había algunos hombres de Dios que tenían el Espíritu Santo, ahora todos. Por eso versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No eran algunos líderes. Se manifestó en esa lengua de fuego. En forma de lengua, porque eso es el propósito del Espíritu Santo, de darnos poder en nuestras palabras para poder compartir el mensaje. Y el fuego muchas veces representaba a Dios, la misma presencia de Dios. ¿Se acuerda de Moisés en el Antiguo Testamento? De repente él vio un arbusto ardiendo y del arbusto ardiendo habló Dios de él, porque el fuego representaba la presencia y la persona de Dios. Cuando Israel fue caminando por el desierto, fueron guiados por una columna de fuego. La presencia, simbolizando la presencia de Dios. Hermanos, si conocemos a Cristo, tenemos a Dios dentro de nuestro cuerpo, en el Espíritu Santo. Por eso es algo muy serio lo que hacemos con nuestro templo y nuestro cuerpo, porque como dijo Pablo a los Corintios, cuando uno participa de la inmoralidad, está haciendo participar el templo del Espíritu Santo, y es algo serio delante de Dios. Tenemos a Dios con nosotros en cada momento, cada día. Eso debería animarnos a hablar a otros y decirles, Señor, dame las palabras, dame la oportunidad, abre la oportunidad para hablar. Puede ser un minuto, puede ser una conversación muy larga, quién sabe la oportunidad que Dios nos presenta para hablar a alguien acerca de Cristo. Él se manifestó a ellos para comunicarles ahora ese cambio de obra acerca de la persona de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Entonces, después de recibir ese poder, vemos a Pedro y vemos la predicación con el Espíritu Santo. Pedro, que venía con debilidad, con miedo, que había negado al Señor, ahora miren capítulo 2 de Hechos, en versículo 14. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo que es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y si ven todo el capítulo, él está predicando un mensaje, refiriéndose al Antiguo Testamento, a la historia de Israel. Y noten la respuesta de la gente que están escuchando. En el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay dos cosas aquí muy importantes. Fueron compungidos de corazón. Eso fue el resultado del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo. Ellos hicieron caso, estaban atentos, estaban escuchando el mensaje. El Espíritu Santo les convenció a ellos de su pecado, de su necesidad. Cristo había dicho a los discípulos, cuando Él se estaba despidiendo de ellos, Él les dijo a ellos en el Evangelio de Juan, escuchen lo que Él decía. En Juan capítulo 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cristo en su persona estaba limitado en su persona como Jesucristo de poder caminar con ellos, guardarlos a ellos, enseñarles a ellos. Y Él está diciendo, yo me voy, pero voy a mandar el Espíritu Santo para que esté con cada uno de ustedes, donde estén, continuamente, y que no les va a dejar nunca, nunca más. Y luego en capítulo 16, Él menciona su ministerio de convencer al mundo de su pecado, de su necesidad de justicia, la justicia de Dios y su necesidad de arrepentirse. Hermanos, esa obra de salvación, cuando compartimos el mensaje, no depende en tu inteligencia, tu habilidad de convencer a alguien de su necesidad de Cristo. Depende en que seamos simplemente fieles en compartir lo que Dios nos guía a decir a través de su Espíritu Santo, y que Él obre en ellos, convenciéndoles de su pecado, de su necesidad de Cristo. Nuestra responsabilidad es cuidar nuestro testimonio, nuestra vida, de darles las palabras, de no callar la boca cuando sentimos que Dios nos está guiando y animando a hablar a alguien de Cristo, y dejar los resultados en las manos de Dios, en las manos de nuestro poderoso Señor y el Espíritu Santo. No tengamos miedo de hablar, hablemos, pero no nos desanimemos si no vemos resultados, si no vemos la gente convirtiéndose a Cristo, porque no es tu responsabilidad, no es mi responsabilidad. Nuestra responsabilidad es entregar el mensaje, hablar a otro de Cristo. Y gracias a Dios tenemos ese poder, porque si conocemos a Cristo, Él mora en cada uno de sus hijos. Desde el momento de creer en Cristo, no es algo que alguien tiene que pedir a Dios, Señor, dame tu Espíritu Santo. No, Él mora en el creyente. Somos sellados, dice el libro de Efesios, con el mismo Espíritu Santo en el momento de creer en Cristo. Por eso Pedro decía, arrepiéntense de sus pecados para recibir la salvación y recibir el don de Dios, que Él lo regala. Dios lo da su don del Espíritu Santo en el momento de creer en Cristo. Y es una presencia permanente. Él no nos deja nunca. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre una persona y cuando ellos pecaron, se iba de ellos. Por eso David decía en el libro de Salmo,
no quite su Espíritu Santo de mí, porque así actuaba. Pero a partir del Nuevo Testamento, del día de Pentecostés, Él sella a cada uno de sus hijos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, su cuerpo, y tenemos la promesa de la vida eterna. La cuestión esta mañana no es si uno tiene el Espíritu Santo o no. La cuestión esta mañana es si tiene a Cristo y tiene la salvación o no. Y si tiene la salvación, tiene el Espíritu Santo de Dios. Y si tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, podemos hablar y debemos hablar a otros de Cristo. Y su ministerio no es solamente para que hablemos a otros de Cristo. Su ministerio es conformarnos a la imagen de Cristo, convenciéndonos de pecado, guiándonos a vivir con justicia y varias cosas más, muchas cosas más, que es un estudio que sería lindo hacer. Vamos a orar al Señor.